Hará unos 15.000 años comenzarían a llegar los primeros pobladores de América. Lo harían por el puente de Beringia, ya que el nivel del mar era más bajo y permitía el cruce a pie desde Siberia a Alaska. Los primeros pobladores de América eran cazadores y recolectores que se adaptaron a multitud de entornos por todo el continente. Cuando el clima comenzó a cambiar, se extinguieron los mamuts y otras especies, forzando a los nativos americanos a cultivar plantas para alimentarse. Hubo un breve asentamiento vikingo en la isla de Terranova sobre el año 1000, que duraría unos 10 años y no tendría mayor relevancia. Con el tiempo, florecerían la cultura maya en México y Centroamérica y el imperio inca en Perú, pero la historia de América cambió para siempre con la llegada de los españoles. Al otro lado del Atlántico, en Europa, desde el Imperio Romano tenía mucha importancia el comercio de especias, que venían desde la India por la ruta de la seda. Para cuando llegaban a Europa, después de pasar por tantas manos, aumentaban su valor hasta 30 veces su precio original, pero tras la caída del Imperio Tártaro y el Gran Khan, al que pagaban tributo por cruzar sus tierras, esta ruta se llenó de bandidos que robaban las caravanas de especias. A esto se sumaba que los otomanos conquistaron Constantinopla, la ciudad en la que venecianos y genoveses compraban las especias, pero los otomanos eran tan fervientes del Islam que se negaron a comerciar con los cristianos. Los venecianos cada vez recibían menos especias, por lo que revisaron el mapa en busca de soluciones. Cruzar el Gran Océano hacia Japón y China quedaba completamente descartado, puesto que la tripulación agotaría sus reservas y morirían de sed antes de llegar. Se tanteó entonces rodear África, pero los hermanos Vivaldi ya lo intentaron y no se volvió a saber de ellos. Las especias siempre habían sido un producto caro, pero en el siglo XV lo era aún más debido a su escasez. Los portugueses, por su parte, vivían una crisis económica que amenazaba la estabilidad monárquica. Enrique el Navegante convenció a su padre, el rey de Portugal, de conquistar Ceuta, ya que era un gran mercado para los europeos, que acudían para comprar esclavos, oro, especias y seda. Los portugueses armaron 200 barcazas y se adueñaron de Ceuta y de un gran botín en 1415. Esperaban sentarse allí y hacer caja, pero los meriníes, en respuesta a la toma de Ceuta, desviaron las caravanas a otros mercados. Los portugueses llevaban años reclamando las tierras de lo que a día de hoy es Marruecos, pero no tenían el potencial suficiente como para invadir el sultanato benimerín. Tras el éxito en la toma de Ceuta, se lanzaron a conquistar territorios de ultramar. En 1418 colonizaron Porto Santo. En 1419 Madeira, donde encontraron caña de azúcar, que era considerada una especia por su alto precio. Y en 1427 comenzarían a colonizar las Azores. A la altura de las Islas Canarias, en el continente africano, se encontraba el que llamaban Cabo del Miedo o Cabo Bojador. Se contaba en la época que ese era el límite. Después comenzaba el Mare Tenebrosum, donde enormes leviatanes engullían las embarcaciones, o que la temperatura del agua ascendía hasta incendiar las velas y abrasar los pulmones. El príncipe Enrique, que estaba más cuerdo que aquellos navegantes, no aceptó las antiguas creencias y mandó entre 1424 y 1433 hasta 15 expediciones al Cabo Bojador, pero ninguna logró rebasarlo, ya que el viento arrastraba hacia el mar las arenas del desierto, creando una elevación rocosa del fondo marino. Es decir, que los primeros 5 kilómetros más allá de la costa apenas había 1 metro de profundidad. Otras complicaciones serían que el viento siempre soplaba hacia el sur, por lo que las embarcaciones no podían regresar, o que muchos de estos arrecifes se formaban de piedras ferrosas que volvían locas a las brújulas. En 1434, uno de los mejores pilotos portugueses, Gil Eanes, se desvió mar adentro antes de llegar al cabo. La expedición fue exitosa y llegaron a la conclusión de que los escollos y corrientes estaban en la costa africana, y al alejarse de ella, las aguas son más profundas y se podía llegar a encontrar débiles vientos del sur que favorecían al retorno de las naves. Entonces se propusieron hacer nuevas expediciones para encontrar la costa más allá del cabo. Los portugueses realizaron expedición tras expedición, llegando cada vez más lejos. En 1441 alcanzaron el Cabo Blanco. 2 años después llegaron a Arguín, donde construyeron
un fuerte. En 1444 pasaron la desembocadura del río Senegal, pasaron el archipiélago de Cabo Verde y llegaron hasta Guinea, la fuente del oro y esclavos que Enrique el Navegante llevaba buscando desde hacía décadas. Formaron puestos comerciales en islas y penínsulas a lo largo de todo el litoral. En estos enclaves los mercaderes comerciaban con los jefes de las tribus que vendían oro en polvo, esclavos, colmillos de elefante y pimienta a cambio de ropa usada, gorros marineros, cuchillos, cascabeles o espejos. Los portugueses, aunque no conquistaran estas tierras, se creían dueños de aquellas costas y comenzaron a ponerle nombre a los accidentes geográficos. Se conoce que los portugueses no eran muy buenos en esto de poner nombres. Por ejemplo, el archipiélago frente a Arguín, unas islas estériles y secas, las llamaron Cabo Verde, o el cabo donde se juntan los océanos Atlántico e Índico, haciendo que se forme una corriente muy difícil para los navegantes, lo llamaron Cabo de la Buena Esperanza. Tras la muerte de Juan I, el nuevo rey sería Eduardo I. Su hermano Enrique el Navegante no se conformaba con haber desmentido el Mare Tenebrosum y haber conseguido la nueva ruta con Guinea, por lo que le propuso a su hermano rodear África y llegar hasta la India. En 1458 los navegantes exploraban el río Senegal. Esperaban que a partir de allí el continente africano continuara hacia el este, ya que pensaban que África era una isla cuadrada, pero para su decepción era bastante más grande de lo que habían calculado. Con esto llegó la muerte de don Enrique en 1460 y el proyecto de llegar a la India quedó en el aire. Como ya hemos visto en otras ocasiones, las desgracias vienen acompañadas y un explorador portugués se fue de la lengua en una taberna de Huelva. Comentó cómo los africanos se dejaban estafar dándoles oro en polvo a cambio de cristales rotos de una botella. Los onubenses, que hasta entonces se limitaban a asaltar alguna carabela portuguesa, al enterarse del negocio no tardaron en apuntarse. El nuevo rey Alfonso V le pagó al Papa para que le concediera a Portugal el monopolio de la navegación y el comercio al sur del Cabo Bojador en 1455 y 1456. Años más tarde, en 1475, Alfonso V se casó con su prima Juana, heredera del trono de Castilla. Sus planes estaban claros, quería que su hijo heredara ambos reinos, pero en Castilla, una facción enemiga de Portugal prefería unirse a Aragón. Esta facción comenzó a difundir que Juana no era hija del rey castellano, sino que era hija de Beltrán de la Cueva, un noble muy afín al monarca, y por el que comenzarían a llamarla Juana la Beltraneja. Enrique IV no se fiaría mucho de su mujer, ya que la encerró en el castillo de Alaejos. El rey pasó a la historia como el impotente. Nunca se confirmó, pero existían indicios, así que descartando a Juana por hija ilegítima, le tocaría heredar a Isabel, hermana de Enrique IV, que se había casado con el heredero de Aragón, Fernando, de forma un poco extraña, ya que no tenían permiso ni del Papa ni del rey castellano, y al ser primos necesitaban una bula pontificia, documento que falsificaron de un papa que llevaba 5 años muerto. De un día a otro murió el rey Enrique IV, puede que envenenado por su hermana Isabel la Católica, de la que se dice estaba ansiosa por ascender al trono. El caso es que Enrique no dejó testamento, por lo que estalló una guerra de sucesión entre los isabelinos y el rey portugués, casado con Juana, la hija ilegítima de Enrique IV. La guerra se luchó por tierra en la península ibérica y por mar en aguas africanas, pero aquí lo que nos interesa son las pugnas por el control marítimo. Al comienzo de la guerra, los reyes católicos solicitaron que los navegantes fueran a hacer negocio a las zonas de influencia portuguesa más allá del Cabo Bojador. En 1478, viendo que los portugueses estaban colonizando las islas del Atlántico, decidieron formar dos flotas, una para competir por el comercio de Guinea y otra para tomar la isla de Gran Canaria. Las dos flotas fracasan, la canaria no logra tomar la isla y la africana llegó hasta Guinea. Estuvieron un mes negociando para sacar el máximo oro a cambio de sus baratijas, después estuvieron otro mes tomando negros para intercambiarlos por más oro y esclavos y finalmente levaron anclas, pero se encontraron una flota portuguesa y los castellanos, cansados y otros tantos enfermos, tras 2 meses lejos de la península, se dejaron capturar con un gran botín. Finalmente llegaron a un acuerdo el 2 de septiembre de 1479 por el que Portugal reconocía a los reyes católicos como monarcas legítimos e Isabel, a su vez, reconocía la soberanía portuguesa
prisa para explotar el sur de las Islas Canarias. Algunos historiadores consideran que se les concedía todo el Atlántico, otros consideran que únicamente se les concedió lo relativo a la costa africana, que ya venían explotando previamente. En cualquier caso, tras el acuerdo, se casaron el heredero de Portugal con la hija mayor de los reyes católicos. Al darse cuenta de que ya no iba a heredar el reino de Castilla, el rey portugués pidió al Papa la anulación de su matrimonio con Juana la Beltraneja, ya que eran tío y sobrina. El Papa no solo anuló el matrimonio, sino que también legalizó el matrimonio de los reyes católicos, otorgándoles la bula papal que necesitaban. Cristóbal Colón, ese famoso conquistador del que se levantan estatuas y últimamente también se tumban. De este oscuro marinero se especuló mucho de dónde venía, aunque él mismo confesó en varias ocasiones que era genovés. Al ser un embustero se ponía en duda hasta su propio origen, pero hoy ya tenemos constancia en antiguos documentos de que Colón nació en Génova y, como él mismo dijo, de muy pequeña edad entró a navegar. Según su currículum, probablemente hinchado por él mismo, habría navegado por todo el Levante y el Poniente, por todo el Atlántico desde Islandia a Guinea. Colón probablemente se apropió de muchas experiencias ajenas para ser elevado como un héroe por los italianos que emigraron a América durante el siglo XIX. Lo que sabemos ciertamente es que en su época no tuvo la mayor relevancia, siendo que no tenemos un retrato fiable, ya que hay gran disparidad entre unos y otros. Colón se asentó en Lisboa, se casó y se mudó con su mujer a Porto Santo, una isla al noreste de Madeira. Tuvieron un hijo. En esta isla le confiaron un secreto que cambiaría para siempre la historia. Le contaron a Colón cómo desde la isla canaria del Hierro, continuando por el paralelo 28, se encontraban unas islas a 400 leguas, unas islas ricas en oro y especias. Él identificó estas islas erróneamente con Japón, las tierras lejanas de las que hablaba Marco Polo. Además, le confiaron que para ir se debía aprovechar los vientos del sur de las Islas Canarias que favorecen el adentramiento en el Atlántico, pero para volver habría que hacerlo bastante más al norte, a la altura de la península de Florida, donde la corriente del Golfo empuja las naves de vuelta a Europa. El secreto de Colón implicaría que alguien habría llegado al otro lado del charco, habría explorado aquellas islas y habría vuelto para contarlo. Pero tras esta historia quedan dos opciones: o que Colón hubiera encontrado esta historia entre los papeles de su suegro el marinero, o que un piloto desconocido se la contara. Lo más probable para mí es que quizá, arrastrado por una tormenta, alguna embarcación de la antigüedad haya acabado en América, y puede que incluso haya regresado alguna. Pero entonces, ¿por qué solo lo sabría Colón? En cualquier caso, digo que esto sería lo más probable, ya que al llegar los españoles al Nuevo Mundo, en el segundo viaje, encontraron el codaste de un barco, un caldero de hierro y bolaños de artillería, restos de otras embarcaciones europeas. Cabe mencionar que también hay otras teorías, aunque disparatadas, están ahí. Por ejemplo, la duquesa de Medina Sidonia afirmaba que portugueses y españoles ya conocían la existencia del nuevo continente desde al menos 1436, pero lo mantuvieron en secreto. Esta teoría estaría por probar, pero para mí está completamente desorbitada. También hay cientos de teorías que se han desmontado, desde inscripciones fenicias falsas hasta monedas romanas compradas en mercados europeos y enterradas en América pocos días antes de la llegada de los arqueólogos. Colón ofreció al rey de Portugal que financiara una expedición para llegar a Asia atravesando el Atlántico, pero se guardaba Colón informaciones muy valiosas, como el conocimiento de los vientos del sur de Canarias que hacían viable la expedición, o el de las islas que se encontraban a mitad de camino entre Europa y Asia. El rey portugués lo consultó con algunos astrónomos de su corte que consideraron el proyecto irrealizable, ya que el océano sería mucho más grande de lo que Colón decía. Tras la negativa del rey portugués, fue Colón a buscar financiación a Castilla. Se reunió con los reyes católicos el 20 de enero de 1486. El tratado con Portugal descartaba la ruta hacia la India rodeando África, y Colón traía la alternativa: cruzar el océano, pero los expertos volvieron a contradecirle. Llegar hasta Asia sería imposible, morirían de sed antes, ya que se estimaba una distancia de 2500 leguas frente a las 1125 que había calculado Colón. Los reyes católicos hicieron un receso para conquistar Granada antes de tomar una decisión. La guerra se alargaría
tomaría 4 años, en los que Colón volvió a visitar Lisboa para intentar convencer al rey portugués, pero este le rechazó de nuevo cuando se enteró de que habían encontrado el Cabo de Buena Esperanza, el final del continente africano, por lo que quedaba libre el camino hacia la India. Colón recogió y volvió a Castilla. Al ver que los reyes de España pasaban de él, se fue a Francia. Al enterarse de que expondría el plan al rey francés, el fraile Juan Pérez le volvió a llevar ante los reyes católicos. Esta vez Colón expuso su secreto. Colón esperaba alcanzar tierra en unas islas desconocidas. Los reyes dieron por hecho que Colón había comprobado las islas en un viaje previo, por lo que firmaron un acuerdo en el que se daba por hecho el descubrimiento de nuevas tierras más allá del océano. Según el trato, Colón recibía el título nobiliario de almirante y el cargo de virrey y gobernador de las tierras que descubriera, además de un 10% de todos los beneficios obtenidos. Para hacer la expedición se le darían 2 carabelas con sus tripulaciones. Ya firmado el trato con los reyes católicos, Colón viajó a Palos de la Frontera y se hizo con una tripulación, pero equipar las naves costaría 2 millones de maravedís. Colón puso 250.000, unos mercaderes genoveses otro medio millón y Luis de Santángel, tesorero de la Santa Hermandad, puso más de 1 millón. A principios de agosto salieron del puerto la nao Santa María y las carabelas La Pinta y La Niña. Descendieron hasta las Islas Canarias, donde hicieron los últimos ajustes y se reabastecieron. En su internada hacia el océano, las carabelas llevaban unos 130 kilos de provisiones por persona, el equivalente a 6 meses de agua y 1 año y medio de comida. Tras un mes de navegación a unas 160 millas náuticas diarias, los tripulantes de la nao comenzaron a protestar. Colón les prometió una recompensa de 10.000 maravedís al primero que divisara tierra y consiguió calmar el motín, aunque más tarde diría que fue él el primero para quedarse la recompensa. El 11 de octubre de 1492 a las 2 de la madrugada avistaron tierra a unos 10 kilómetros y bajaron las velas para perder velocidad. El viernes llegaron a la isla y vieron gente desnuda. Colón, junto a los otros 2 capitanes, se acercó a la isla con una barca en la que llevaban la bandera real y 2 banderas de la Cruz Verde. Al pisar tierra, Colón hizo llamar a la tripulación para que dieran fe de cómo delante de todos tomaba posesión de la isla en nombre de los reyes católicos. Acudieron entonces a la playa algunos indios desnudos que quedaron asombrados con las casas que navegaban sobre el mar y con los vestidos, armas y acero de los recién llegados. Colón los describió de la siguiente forma: andaban todos desnudos con buena cara y gruesos cabellos, igual que los canarios, no son ni negros ni blancos, ni traen armas ni las conocen. Al mostrarles mi espada trataban de cogerla por el filo y se lastimaban con ignorancia. La primera isla a la que llegaron los españoles es dudosa entre la isla Watling y Cayo Samaná. Aquellos indios que encontraron eran los taínos, acababan de abandonar la edad de piedra y comenzaban a realizar cultivos alrededor de sus aldeas. Colón tomó posesión de la isla y la nombró San Salvador, la segunda isla la nombró Fernandina, la tercera la Isabela y la cuarta sería Cuba, pero Colón en este viaje la llamó Juana en honor al príncipe Don Juan, heredero de los reyes católicos. A los pocos días de llegar a la isla de Cuba descubrió que esta era más grande que el resto y mandó a algunos exploradores al interior de la isla. A su vuelta dieron la noticia de haber encontrado mucha gente que enrollaba algunas hierbas y le prendían fuego a un extremo para tomar su humo. El oro era la moneda internacional y Colón estaba obsesionado con encontrar el oro japonés que, según relataba Marco Polo, en Japón abundaba el oro como en España las piedras. Hablaba de un palacio con el suelo recubierto de oro fino. Colón fue de isla en isla durante 3 meses preguntando a los indios por el oro. Ellos respondían señalando el horizonte y repitiendo baneque. Al atardecer salieron en la dirección que señalaban los indios, pero una de las carabelas se perdió y estuvo algunas semanas explorando por su cuenta. Llegaron a Haití, donde de nuevo envió un grupo de exploradores que regresaron con algunos presentes de oro de uno de los 5 caciques que se repartían la isla. A finales de año, una madrugada se desprendió el ancla de la Santa María y acabó encallando en un arrecife frente a Punta Santa. La nave no podía ser reparada, por lo que descargaron la bodega y abandonaron la nao. Colón y el cacique Huacanagarí se llevaron bien desde el primer momento. El almirante quería el oro de los indios y el taíno quería
conseguiría aliados para luchar contra un tal Caonabo, que era otro cacique caníbal. La Pinta se había extraviado y la Santa María había quedado inutilizada. Como no había espacio para llevar a todos los tripulantes en la Niña, decidieron regresar a España y dejar en Haití 39 hombres como primera colonia. Colón propuso que desguazaran el barco encallado y con las maderas y cañones construyeran un fuerte. Antes de marcharse, les dejó provisiones para un año y semillas para sembrar. También dio instrucciones exactas a los colonos. Debían colaborar con el cacique Guacanagarí y no podían continuar la exploración por su cuenta. El 6 de enero regresó la Pinta y el día 15 salieron del puerto dirección España. Para justificar el descubrimiento, el almirante llevó con él 10 indios, algunos loros y plantas desconocidas, además de algunas ofrendas de los taínos. Para la vuelta ascendieron hasta Virginia y aprovecharon las corrientes del Golfo. A mitad del océano les alcanzó un temporal que dejó la nave de Colón bastante baqueteada. La Pinta llegó a Bayona mientras la Niña tuvo que dirigirse a las Azores, isla de influencia portuguesa a la que tenían prohibido entrar, pero necesitaban urgentemente agua, leña y piedras. Colón decidió arriesgarse a que detuvieran a toda la tripulación. Bajó el almirante con la mitad de sus hombres y no tardaron los soldados portugueses en rodearlos. Colón les explicó que un temporal les había dejado mal parados y el capitán les dejó ir. Colón se dirigió entonces a Lisboa para mofarse del rey Juan II por no haber querido financiar su expedición. Ya que la relación entre Portugal y Castilla era tensa, el rey portugués se limitó a felicitarlo y ofrecerle continuar el camino a pie. Colón rechazó la propuesta por el peligro de que le robaran o asesinaran por el camino y finalmente llegó al puerto de salida el 15 de marzo. La Pinta llegó al puerto poco después tras bordear todo Portugal. El capitán Martín Alonso murió a los pocos días por una sífilis contraída de los aborígenes. Colón se presentó frente a los reyes católicos en Badalona a mediados de abril, llevando con él a los indios, los papagayos y algunos objetos. Se arrodilló frente a Isabel y Fernando, que lo invitaron a tomar asiento junto a ellos. Les prometió oro y especias y asemejó las islas descubiertas a las Canarias por sus habitantes inofensivos que no pondrían trabas a ser agregados a la corona. Los reyes meditaron las consecuencias del descubrimiento. Colón se haría millonario a su costa. Además, planeaba hacer un segundo viaje llevándose a sus propios oficiales como si fuera una corte. Portugal no tardaría en reclamar las tierras descubiertas. Tras la llegada de Colón a las Indias, parecía que Castilla había ganado la carrera por encontrar una ruta corta y fiable hacia las especias de Oriente. Hasta entonces se habían repartido con Portugal las nuevas tierras según el Tratado de Alcasovas, que marcaba una línea horizontal desde el Cabo Bojador para señalar las zonas de influencia. Portugal no tardaría en reclamar las tierras del nuevo continente mediante el Tratado de Alcasovas. El rey Fernando se negó, argumentando que Colón se desplazó en todo momento hacia el oeste de las Islas Canarias, además de que el Tratado de Alcasovas era referente a la costa africana, por lo que el nuevo continente era tierra de nadie. Corrieron meses muy tensos entre los vecinos ibéricos. Los reyes católicos se hicieron con el apoyo del Papa, que firmó las bulas alejandrinas por las que otorgaba a Castilla todas las tierras al otro lado del océano, tanto las ya descubiertas como las que se descubrieran. Juan II de Portugal no se conformó y si la cuestión no acabó en guerra fue porque si no se daban prisa, otros países europeos comenzarían a desembarcar en América. Tras varios meses de negociaciones, Portugal y Castilla se dividieron el mundo. Marcaron una línea vertical en lugar de la línea horizontal del Cabo Bojador. La línea se pactó a 370 leguas de Cabo Verde. Las carabelas castellanas podían navegar en su regreso por aguas portuguesas, pero no podían explorar nuevas tierras en estas aguas. El tratado fue firmado en Tordesillas el 7 de junio de 1494, y que españoles y portugueses se repartieran las tierras descubiertas y por descubrir no sentó nada bien al resto de europeos. Mientras negociaban el Tratado de Tordesillas, en el puerto de Cádiz se preparaba la segunda expedición a América. A la flota de 5 naos y 12 carabelas no le faltaban voluntarios, ya que tras el primer viaje se corrió la voz de que en la nueva tierra se harían ricos y de que las Indias se llevaban por delante a todo lo que se moviera. La tripulación se compondría de 1500 hombres, entre ellos marineros, soldados, colonos, peritos expertos en variedad de oficios y 6 frailes que serían los encargados de convertir
convertir al catolicismo a todos los súbditos de la reina. 1500 hombres de todas las clases, desde nobles privilegiados hasta ganaderos que trabajaban de sol a sol, todos unidos para cruzar el océano y ensanchar los reinos de España. Este 25 de septiembre de 1493 nacía la Hispanidad. Esta expedición tenía por objetivo principal continuar descubriendo territorios y establecer una colonia en las Indias. Para esto último llevaban tanta gente. Además, introdujeron en los barcos 6 cerdos, algunas cabras y ovejas y 36 gallinas y conejos. El 25 de septiembre de 1493 partieron hacia las Islas Canarias. 8 días más tarde llegaron a La Gomera, donde se reabastecieron y una semana después levaron anclas. Esta vez Colón decidió enderezar el rumbo más al sur, descubriendo una ruta con mejores vientos y corrientes, con la que llegaron a América en tan solo 21 días. En su primer viaje Colón había llegado a las Bahamas, en este segundo lo haría a las Antillas Menores, ese archipiélago que conecta Puerto Rico con la costa de Venezuela y en el que Colón vio de primera mano que no tenía un fácil desembarco por sus playas escarpadas. Colón nombró esta primera isla Dominica por haberla avistado un domingo. No pudieron desembarcar y continuaron a la segunda isla, la Deseada, pero esta era demasiado pequeña. Encontraron más tarde la Marigalante, menos escarpada, en la que pudieron detener sus barcos e hicieron aguada. Continuaron entonces hasta Guadalupe, la que es a día de hoy considerada la isla más bella del Caribe. Los españoles se acercaron a Guadalupe, donde los nativos se dieron cuenta de la intromisión y al ver las ballestas, armaduras y banderas huyeron. Ya en la isla, unos españoles registraron una vivienda, escandalizándose al encontrar que estaban cocinando en una olla el pescuezo de un humano y 4 o 5 huesos de brazos y piernas. Colón relató en una carta dirigida a los reyes católicos cómo en sus casas halló arcos hechos de huesos humanos y cabezas colgadas en la entrada de cada casa. Los nativos de aquella isla eran los caribes, procedían de las costas de Venezuela, Colombia y Guyana y eran hábiles navegantes que mediante canoas se estaban extendiendo por las Antillas Menores e infundían terror a los taínos con sus peculiares rituales. Lo que al parecer comenzó con comerse la carne del enemigo vencido para absorber su fuerza, se había convertido en criaderos de humanos en los que tenían a mujeres taínas a las que usaban como esclavas sexuales y se comían a sus bebés, que eran considerados un bocado exquisito. Entretanto, una canoa de 4 caníbales atacó a los españoles. La pequeña batalla se saldó con un español y un caribe muertos y los otros 3 caribes capturados, que serían enviados a España como esclavos. Estos indígenas tan agresivos dieron que pensar a Colón, que comenzó a temer por el fuerte Navidad que había dejado en la Española durante el primer viaje. Pasaron de largo por las islas del Rosario, Montserrat, Antigua, Vírgenes y San Juan y fueron rumbo a la Española, donde esperaban encontrar a los 39 españoles que dejaron allí 11 meses atrás. Al llegar encontraron el fuerte arrasado, las maderas quemadas y los cadáveres de españoles esparcidos por el prado. Un taíno se acercó a explicarle al almirante lo sucedido. El propio Colón se lo narró en una carta a los reyes. Los hombres que dejamos en la ciudad riñeron y uno mató a otro. Algunos marcharon a la tierra del cacique caníbal Caonabo y en el fuerte solo quedaron 12 hombres, de los que 3 murieron por enfermedades de transmisión sexual. Cuando se fue Colón no quisieron seguir sus órdenes excepto Pedro y Escobedo, que acabaron por matar a Jacome y se fueron a las tierras de Caonabo. Una noche el cacique taíno incendió el fuerte, lo que provocó que huyera Guacanagarí y pidió a los cristianos que fuesen con él. 8 de ellos se ahogaron en el canal y 3 fueron asesinados mientras dormían. Colón añadió al testimonio del taíno lo siguiente: si hubieran seguido mis instrucciones de dejar tranquilas a las indias y únicamente salir del fuerte en grupos de 6, nunca hubiera ocurrido algo así, pero como se vieron tan superiores a los indios, se entregaron a los excesos y a las mujeres, lo que a la postre determinó su muerte. El cacique Guacanagarí dijo que no podía ir a ver a Colón por una herida en la pierna que se había hecho mientras defendía a los españoles. Decidió el almirante presentarse ante el cacique con un médico. Para su sorpresa, el médico levantó las vendas y encontró la pierna intacta. Guacanagarí mentía, era probable que hubiera participado en el asesinato de los españoles, pero Colón, prudente, decidió hacer como si nada para mantener la buena relación con los indios. Aclarado el vil final del primer fuerte español en América, se dieron prisa en desembarcar a los colonos, ya que contra antes cultivaran la tierra, antes serían autosuficientes.
Lo más rentable habría sido fundar una factoría al estilo de las portuguesas en el norte de África, una mezcla entre puerto, mercado y almacén fortificado para intercambiar productos con los nativos, pero los reyes católicos tenían otros planes, querían seguir el método que usaron desde el siglo XIII cuando ganaban tierras a los moros. Esto se basaba en apropiarse del territorio y no solo de los recursos. Colón buscó la ubicación apropiada y desembarcó a los colonos y a sus cerdos, caballos, gallinas, las semillas y los bártulos y fundaron la primera ciudad europea en América, la Villa Isabela, cerca del actual Luperón. Parece que Colón, por muy buen explorador que fuera, como colonizador cojeaba, y es que fue a fundar la ciudad en una zona en la que frecuentaban los huracanes, y a los 2 años de fundarla, los colonos recogieron todo y se trasladaron a una zona más tranquila. La nueva ciudad, que se llamaría Santo Domingo, se asentó junto a unas arenas que contenían oro. Al asentarse los españoles comenzaron la conversión de los taínos. Se vio rápidamente el choque cultural. A los frailes les parecía que se adaptaban muy bien a la nueva religión, ya que imitaban gestos tales como arrodillarse ante los altares o santiguarse, pero cuando intentaban desprenderlos de sus figuras divinas e idolatradas, los taínos se echaban a llorar. Aunque ellos comprendían las creencias de los españoles no comprendían las creencias de los taínos. También se produjo un contratiempo cuando se dieron cuenta de que las semillas que trajeron de Europa germinaban rápidamente en el clima tropical, pero con la misma rapidez se marchitaban. Las provisiones de los barcos se estaban agotando y la colonia no producía nada. Colón envió 12 carabelas a España para demandar más provisiones, mientras los colonos se adaptaban a la comida india que los generosos taínos les ofrecían. Tras nombrar en la ciudad un concejo, Colón zarpó rumbo a la isla de Cuba, que él había bautizado como Juana. Navegaron por la costa y cuando encontraron indicios de que la isla se acababa, Colón suspendió la búsqueda, para así poder venderlo como el descubrimiento de tierra firme, ya que según los tratados que firmó con los reyes católicos, encontrar tierra firme le daría a Colón derechos sobre el continente asiático. En el camino de regreso a la Española, exploraron Jamaica. Colón la bautizó como Santiago y la describió como la cosa más hermosa del mundo. Ya de regreso en la Isabela, Colón enfermó, según él, de una modorra pestilencial. Probablemente se contagió del tifus, que viajó de Chipre a España en 1489 y mató multitud de hombres durante el asedio de Granada, para más tarde infiltrarse en las embarcaciones durante la conquista de América y finalmente expandirse por México, donde se contarían multitud de brotes. Colón, ya recuperado, encomendó a sus 2 hermanos, Diego y Bartolomé, el gobierno de la isla. Algunos exploradores españoles descubrieron que las arenas con mayor concentración de oro se encontraban justamente en Cibao, la zona del cacique caníbal conocido como el rey Caonabo, que estaba casado con la hermana del cacique Boecheo. Colón, viéndose que tarde o temprano Caonabo atacaría a los colonos, mandó construir el fuerte de Santo Tomás y le asignó a Alonso de Ojeda la contención de los indios. Este Ojeda era un veterano de la guerra de Granada y conocía el aprecio que profesaban los taínos por los objetos de hierro y latón, ya que los identificaban con algo divino. El ingenioso guerrero español atrajo a Caonabo con el pretexto de entregarle una pulsera de los dioses que le enviaban los reyes de España. El cacique se dejó esposar con unos grilletes, ignorando el propósito de estos. El cacique Caonabo fue detenido, pero su hermano Manicatex reunió fuerzas suficientes y se enfrentó a los españoles el 24 de marzo de 1495, en lo que se conoce como la Batalla de la Vega Real. Los cristianos emplearon caballos y perros de presa que eran muy temidos por los taínos. Los españoles vencieron con gran superioridad debido a las mejores armas y tácticas. Caonabo fue enviado el 24 de febrero de 1496 hacia la península para ser juzgado junto a otros 500 indios capturados en la batalla. El cacique no tendría buen bagaje, siendo que nunca llegó a España, cuestionándose si murió a causa de un naufragio o de muerte natural. Su esposa heredó el cacicazgo de su hermano, que murió por las mismas fechas, y ella continuaría la resistencia indígena durante 4 años más, hasta el 1500, cuando fue derrotada y ejecutada.
Colón se mostró peor de gobernante que de colonizador. En su obsesión por el oro mandó convertir a todos los nativos en mineros, provocando que muchos huyeran a las montañas. Los dos funcionarios catalanes que tenían cierta independencia en la isla, Pedro Margarit y Bernardo Boil, decidieron regresar a España para denunciar las extralimitaciones de Colón y sus hermanos. Los testimonios de los funcionarios, sumados a otros testimonios de algunos colonos que regresaban a España y a voces críticas dentro de la corte real, comenzaron a dar mala imagen al genovés, que era acusado de malversar la sangre española. Temeroso de que esto mermara la imagen que los reyes tenían hacia él, Colón decidió regresar a España, pero en su regreso no tomó la ruta del norte, que tenía los vientos favorables. Probablemente por la intención de explorar nuevas islas, tomó una ruta tan al sur que encontró los vientos en contra, y la aventura estuvo a punto de costarle la vida. Después de 3 meses en el mar, se agotaron las provisiones y los marinos comenzaron a quejarse del hambre. Muchos presionaban para comerse a los indios que llevaban a bordo, otros pedían tirarlos al mar para economizar, y lo habrían hecho de no ser porque Colón se mostró inflexible. Dijo que los consideraba sus prójimos y que se les debía tratar de la misma forma que a los demás. Cuando Colón hizo presencia ante los reyes católicos, no los encontró tan amables como la anterior vez, ya que se habían dado cuenta de sus excesos como gobernador y de todos los privilegios que le habían cedido. Entre el 1499 y el 1502, los reyes católicos, dándose cuenta de que el trato que firmaron con Colón les saldría caro, comenzaron a vender licencias para descubrir nuevas tierras en las Indias. Los andaluces, que antes frecuentaban las aguas de Guinea y tras el tratado con Portugal tenían prohibido hacerlo, le dieron una oportunidad a estas expediciones, haciendo algunos viajes menores que pagaron de su bolsillo y, aunque salieron bien consiguiendo descubrir algunos territorios, lo cierto es que no lograron cubrir los gastos. Tras el regreso de Colón de su segundo viaje, en España algunas voces críticas denunciaban que las tierras descubiertas no estaban en las Indias ni cerca de estas, pero Colón, temeroso de que desacreditaran su obra, acudió a libros antiguos para demostrar que había llegado a la especiería. Estuvo en tierra 3 años hasta que en la corte castellana llegó la noticia de que el rey portugués enviaba a Vasco de Gama a la India en un viaje directo desde África. Los reyes católicos meditaron. Algunos navegantes habían recorrido las costas americanas sin encontrar el paso directo a Asia, por lo que llamaron a Colón. En palabras de Fernando, como gobernante resulta una calamidad, además de embustero y ladrón, pero como explorador parece más hábil que sus colegas. Se empezó a trabajar en un tercer viaje a América en el que buscaban su verdadero primer objetivo, la India, pero tuvieron un problema para buscar voluntarios, y es que los colonos que regresaban de la Española hablaban de las enfermedades, peligros y la poca riqueza que encontraron, además de que las Indias ya los conocían y eran más reacias al español. Con este rechazo general a alistarse, decidieron que los delincuentes que se presentaran voluntarios se les perdonaría las penas. Finalmente partieron desde Sanlúcar el 30 de mayo de 1498 con 2 carabelas y una nao. En Canarias pensó Colón que si bajaban hasta el Ecuador y luego tornaban rumbo hacia Poniente, encontrarían el camino directo hacia la India, por lo que salieron de Canarias hacia Cabo Verde y repusieron la despensa en la isla de Boa Vista. El 4 de julio partieron hacia las Indias, encontrando una ola de calor que duró 8 días y tras esta Colón se desubicó debido a que las estrellas cambiaban de lugar al acercarse al Ecuador, por lo que se vio obligado a rectificar el rumbo hacia la Española, ya que sus reservas decrecían y los barcos necesitaban alguna reparación. El 30 de julio llegaron a una isla dominada por 3 montañas, por lo que Colón la llamó Trinidad. Según Aristóteles, el color de la piel se adapta a la latitud, pero para sorpresa de los españoles, los habitantes de las costas venezolanas eran de piel más clara que los caribeños. Desembarcaron en la península de Paria, donde encontraron indios con oro y perlas. Les indicaron que en el norte, continuando la costa, encontrarían perlas y al sur, adentrándose en tierra, encontrarían oro. Colón decidió continuar por mar y llegaron a la isla Margarita, un gran yacimiento de perlas, donde tomaron rumbo a la Española. En la colonia no había ido muy bien desde la marcha de Colón hacía 3 años. Al parecer, cuando Colón marchó hacia la península, el alcalde mayor Francisco Roldán se rebeló contra el gobierno tiránico que ejercían los hermanos Colón, a los que apodaban como los faraones. Roldán saqueó el almacén de la isla y con 60 hombres partió hacia el monte, declarándose leal
leal a la reina y haciendo hincapié en que su conflicto era con los Colón y no con la corona. Entonces los rebeldes pidieron comida a Guacanagarí y como el taíno se resistió, le saquearon la aldea. Cuando realizaron la misma exigencia a Manicatex y Boechió, sabiendo lo que hizo con el otro cacique, accedieron a dar de comer a los españoles y ofrecerles hospedaje. Cuando Colón se puso al día de la vida que llevaban los rebeldes, no le faltaron ganas de ejecutar a Roldán, pero no tenía suficientes hombres, así que decidió negociar y finalmente llegaron a un acuerdo. Los rebeldes recibieron amnistía general y se hizo reparto de tierras y esclavos. Podrían regresar gratis a España y Roldán recuperaba su puesto como alcalde mayor. En este momento Colón, viendo que no encontraba oro ni especias y los reyes no respondían si aceptaban o no la esclavización de los indios, escogió a 300 muchachos y los embarcó hacia España. Cuando llegaron, los reyes decidieron que como los portugueses esclavizaban a los africanos, quizá no sería mala idea venderlos para hacer algo de caja, pero meses más tarde, en el 1500, a Isabel la Católica le había gustado la idea de que las islas del Caribe fueran tan españolas como la península y decidió que los 2000 indios que habían sido esclavizados fueran devueltos a la isla y liberados, aunque en el 1503 se rectificó brevemente haciendo la excepción de que los caribes, los indios caníbales que presentaban batalla a los españoles, se tratarían como prisioneros de guerra y se podrían esclavizar. Esto llevó a que se esclavizaran taínos, ya que en la península no se les podría distinguir de los caribes, hasta que finalmente se abolió la esclavitud en el 1542. Tras las denuncias al gobierno de los hermanos Colón, los reyes mandaron a la española a Francisco de Bobadilla para investigar las acusaciones. El 23 de agosto del 1500 desembarcó en Santo Domingo junto a 500 soldados y algunas docenas de indios que debían ser liberados. El funcionario se presentó ante Diego Colón y mandó liberar a algunos presos sentenciados a muerte. Recurrió al testimonio de hasta 22 personas que confirmaron sus teorías. Los hermanos Colón ejercían un gobierno tiránico sobre la colonia. Aunque la población temía por la amenaza de una hambruna, el gobernador almacenaba las provisiones imponiendo precios abusivos. El pan horneado se reservaba para los privilegiados y sus amantes. Un testigo declaró cómo a un hombre que robó trigo le cortaron las orejas, la nariz y lo esclavizaron. Los hermanos Colón no solo continuaban con el mercado de esclavos yendo en contra de las ordenanzas reales, sino que además obstaculizaban el bautismo de los indios para poder esclavizarlos. Y por si fueran ya pocos delitos, también falsearon las cuentas explotando en secreto el yacimiento de perlas de la isla Margarita, de las que, desde los tiempos de la Reconquista, 1/5 de las ganancias pertenecerían al rey. El gobernador puso el broche dorado cuando trató de sublevar a la población local contra el enviado por los reyes. Finalmente, los hermanos Cristóbal, Bartolomé y Diego fueron arrestados y trasladados a la península para ser juzgados. Los reyes, que tras los viajes de varios exploradores y el mapa de Juan de la Cosa sabían que aquellas tierras se trataban de un nuevo mundo, se arrepintieron del trato con Colón y para romperlo argumentaron que él había desobedecido las órdenes reales y había intentado estafar a la corona. Esto derivó en los pleitos colombinos que los descendientes de Colón extendieron hasta el 1790. Desde entonces, las nuevas tierras serían administradas y explotadas por la corona, aunque Colón continuaría recibiendo su 10%. El 15 de abril del 1502, Nicolás de Obando, el nuevo gobernador de las Indias, partió con 31 naves. Le acompañaban 2.500 colonos y 20 mujeres. Isabel la Católica pidió al nuevo gobernador que se fomentaran los matrimonios entre nativos y colonizadores. Obando llevó a la isla caña de azúcar de las Canarias, abrió minas, liberó a los indios de la esclavitud y llevó esclavos africanos para solventar la falta de mano de obra. Exploró el resto de la isla y fundó ciudades, hasta que en 1509 fue sucedido por Diego Colón, el hijo del almirante. Entretanto, los portugueses ya habían desembarcado en la India tras rodear todo el continente africano. En 1511 establecieron en Calicut sus puestos comerciales. Aparte de hacerse ricos monopolizando el comercio asiático, también colonizaron las costas de Brasil en el 1500. Colón, ya en la península, solicitó realizar una cuarta expedición a las Indias. Los reyes le ordenaron buscar un paso hacia el Océano del Sur y delimitar
quitar las tierras que según el Tratado de Tordesillas pertenecerían a Castilla, ya que no acababan de fiarse de los portugueses. También le prohibieron desembarcar en la Española para evitar que se cruzara con el nuevo gobernador. Zarparon de Cádiz el 2 de mayo del 1502 con 150 hombres, 2 carabelas y 2 naos. Tornaron hacia el sur tomando los vientos descubiertos en el segundo viaje y según Colón, cuando llegaron a Guadalupe comenzaron los problemas, ya que habrían perdido la carabela Santiago. La flotilla se dirigió hacia la Española para tomar una nueva carabela, pero no les dejaron entrar a Santo Domingo por la orden real. Al ver Colón que no le dejaban entrar, advirtió una flota de 32 navíos con un cargamento de oro que se preparaba para partir hacia la península, y les avisó de que no podrían salir por una gran tormenta de la que ellos venían huyendo. Al parecer, como él mismo había sufrido un ciclón en 1495, no le costó observar las señales del cielo que alertaban del inminente huracán. Colón, al no ser bienvenido, se refugió 100 kilómetros al oeste. La noche del 30 de junio, efectivamente, un huracán se llevó todos los tejados en la ciudad de Santo Domingo, y la flota que imprudentemente había partido hacia España fue arrasada. En esta flota naufragaron curiosamente Francisco de Bobadilla, que había arrestado a los Colón, y Francisco de Roldán, que se había rebelado contra el gobierno tiránico de los hermanos. Únicamente se salvó una pequeña carabela que se había adelantado y transportaba las rentas de Colón. El 14 de julio continuaron hacia el oeste, pasando los Jardines de la Reina y tocaron tierra desembarcando en la isla de Guanaja. Durante un año recorrieron las costas del Golfo, encontrando tormentas y una riada que acabó con 2 marineros. Las provisiones se pudrieron y más al sur, entre la niebla espesa, investigaron los pasos de Chiriquí hasta que se dieron cuenta de que era en realidad una laguna. Ya a principios del 1503 llegaron a la desembocadura del río Belén y encontraron indios que vestían con pecheras, brazaletes y diademas de oro. Continuaron bordeando la actual Panamá y le indicaron la existencia de una vía terrestre hacia un gran mar, pero Colón quería llegar con sus carabelas y continuó hasta las costas venezolanas, donde acabó por perder la esperanza y regresar hacia la desembocadura del río Belén para al menos llevarse un cargamento de oro. Llamó a estas tierras Veragua y fundó la factoría de Santa María de Belén, con 6 chozas y un depósito. Quería dejar allí 80 hombres y salir al mar a buscar provisiones, pero al cacique Quitián no le gustaron los modales de sus visitantes que pretendían establecerse allí. El cacique se alió con otros caudillos de la zona para eliminar a los españoles que, al enterarse Bartolomé Colón, enviaron a 31 hombres y acabaron con la amenaza, deteniendo al cacique y a su familia. Pero cuando regresaron a la factoría, el cacique maniatado se lanzó al mar, consiguiendo liberarse y poner a las tribus locales en pie de guerra. El 6 de abril atacaron la factoría matando a 12 españoles. La colonia duró un mes y dejaron en tierra 2 naves. Partieron con las otras 2 naves hacia la Española, pero estaban hasta arriba de gusanos. Cruzaron unas islas que llamaron las Tortugas y, ante el peligro de quedarse a mitad de camino, se dirigieron hacia Jamaica, donde encallaron los barcos que habían quedado repletos de agujeros por el Teredo. Los taínos les brindaron alimento, pero no podían quedarse indefinidamente. Decidieron pedir ayuda a Santo Domingo. Para ello, Diego Méndez reforzó una canoa de los indios con una quilla, una vela y tablones de refuerzo. Se embarcó junto a Bartolomé Fiesco y 6 nativos y se dispusieron a viajar 200 kilómetros hasta Santo Domingo. 2 días más tarde llegaron al islote Navaza. Desde allí remaron toda la noche hasta la península Tiburón, y cuando llegaron a Santo Domingo con la carta de Colón, el gobernador decidió esperar algunos meses, ya que Colón no le inspiraba simpatía precisamente. En Jamaica, tras 6 meses desde la salida de Diego Méndez, ya lo daban por perdido y los taínos cada vez eran más reacios al intercambio. Colón descubrió, gracias a un libro de Johann Müller, que el 28 de julio del 1504 habría un eclipse lunar. Aprovechó esto para advertir a los indios de que su dios estaba cabreado con ellos por ser tan reacios a entregar alimento. Tras aquella noche, los taínos se cuidarían de tener a los españoles bien alimentados. Ya en marzo, el gobernador general de las Indias mandó la carabela más pequeña que tenía. El capitán les saludó diciendo: «Venimos solo a ver si seguís vivos». Dejaron un barril de vino y un tocino y recogieron una carta de Colón antes de regresar hacia Santo Domingo. La reina pidió en una carta
que rescataran al almirante, y entonces sí le faltó tiempo al fraile para mandar 2 carabelas a recoger a sus compatriotas. Colón pasó 2 meses recuperándose en Santo Domingo antes de retornar a la península. Días más tarde murió la reina Isabel. Colón, que ya no estaba en condiciones de realizar otro viaje, se enfocó entonces en reclamar el contrato que habían roto los reyes, hasta que en 1506 murió de un infarto con 54 años. En 1507, tras la conquista de Nápoles, el rey Fernando mandó una nueva expedición para buscar el paso hacia la India y disputarle a Portugal su dominio sobre el comercio de especias. Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís recorrieron con 2 carabelas las costas del Golfo de México, pero esta expedición del 1508, que en un principio parece irrelevante, va a ser bastante importante, cuando en 1514 Portugal mandó a Brasil una expedición buscando este paso hacia el oeste, encontrando el Río de la Plata. Aquí lo interesante es que el rey Fernando se apresuró pensando que este río sería un paso al Océano Pacífico y mandó falsificar la anterior expedición al Golfo de México, y según esta nueva versión fraudulenta recorrieron toda la costa de Brasil en adelante. Ante la urgencia del descubrimiento portugués, Fernando mandó a Juan Díaz de Solís con 3 carabelas para hacer una expedición secreta a las costas de Brasil. Les ordenó no tocar las tierras y en ningún caso decir que actuaban por mandato real. Por si tenían algún desencuentro con los vecinos ibéricos, les adjudicó 4 bombardas y 60 coseletes. Partió la falsa expedición el 8 de octubre del 1515 desde Sanlúcar de Barrameda. Los 70 hombres rodearon las tierras de Brasil desde Canánea hasta el Cabo Santa Catalina. Solís desembarcó brevemente para marcar el territorio, cortaron 2 árboles, armando una gran cruz en la actual Maldonado, y continuaron al sur pasando la isla de San Gabriel. Cuando se internaron en el estrecho, Solís continuó con la carabela más pequeña, llegando a la isla de Martín García, llamada así en honor a un despensero muerto que enterraron en la isla. Poco después comprobaron que el agua era dulce y Solís nombró aquellas aguas del río Uruguay el Mar Dulce. Divisaron en la costa un grupo de indios y Solís se acercó con un bote junto a otros 7 hombres, pero cuando llegaron a tierra, los indios no vacilaron en asesinarlos, trocearlos y asarlos frente a la carabela española, que viendo lo que habían hecho con el capitán y sus compañeros, prefirieron regresar a España, no sin antes dejar una carabela naufragada en la costa brasileña. En esta pequeña historia de los indios caníbales, algunos autores anotan una contradicción, ya que al parecer en esta zona se encontraba el pueblo charrúa, que no tendría este tipo de prácticas, pero algunos un poco conspiranoicos no creen que los españoles se hubieran podido cruzar con unos guaraníes despistados, que estos sí practicaban el canibalismo, y predicen que los españoles se rebelaron contra el capitán y sus afines, matándolos e inventando esta historia de indios caníbales. Lo cierto es que esta rocambolesca teoría se contradice con el hecho de que en el bote desembarcó junto al capitán un niño español llamado Francisco del Puerto, al que los indios adoptaron, y 12 años más tarde se reencontró con una expedición española. La carabela que naufragó frente a la isla Santa Catalina dejando a 18 marineros en tierra creó un dilema entre los españoles extraviados. Algunos acordaron tratar de regresar al norte, teniendo la suerte de que a finales de 1516 una carabela portuguesa los encontró. El otro grupo se asentó en la isla y se amistaron con los locales, que hablaban de una montaña de plata que era controlada por un tal rey blanco. Consiguieron que el cacique les cediera algunos indios para dirigirse hacia la Sierra de la Plata y, capitaneados por Alejo García, se adentraron al oeste. Durante su camino, las distintas tribus aportaron hombres a la valiente expedición y acabaron formando un ejército con el que atravesaron la selva del Chaco, llegando a los Andes en el
1525. Cuando la expedición se dirigía a la costa, los indios asesinaron a Alejo, quedándose con todo su botín, pero la historia de esta expedición se divulgó rápidamente entre los exploradores que examinaban las costas, y en el 1530 llegó a oídos del emperador Carlos, que mandó a Pedro de Mendoza con 11 barcos y 3000 personas a poblar la zona del Río de la Plata, no solo por las riquezas del Rey Blanco, también por la posibilidad de que los portugueses se establecieran en este río que tenía el potencial de ser un paso hacia la India. Cuando llegaron a la isla Santa Catalina, se encontraron algunos náufragos de la anterior expedición a los que usaron como traductores. Fundaron Santa María del Buen Aire en la desembocadura del río, pero la malaria y la agresividad de los locales forzaron a los colonos a volverse por donde habían venido, muriendo Pedro de Mendoza durante su vuelta a la península, posiblemente de sífilis. Juan de Salazar, que había construido su propia casa de madera, tuvo más suerte, siendo este el asentamiento que dio lugar a la actual Asunción. Entre el 1539 y el 1556, el gobernador del Río de la Plata y del Paraguay, Domingo Martínez de Irala, fomentó el mestizaje entre indios y españoles y actuó de forma generosa, consiguiendo el favor de los indios. El siguiente gobernador, Hernando Arias de Saavedra, tomó el mando de las tierras pacificadas por su predecesor e hizo prosperar Asunción. Durante sus 22 años de gobierno realizó 32 misiones para civilizar y evangelizar a los nativos, más conocidas como reducciones jesuíticas en el Paraguay, con las que se evangelizó a unos 250.000 guaraníes. A la muerte de Cristóbal Colón, su hijo Diego le sucedió, asumiendo los cargos de almirante, virrey y gobernador de las Indias. El joven de 26 años se dirigió a la Española para arrebatar a Nicolás de Obando el control de la isla. El gobernador había ido perdiendo autonomía tras la muerte de Isabel la Católica y acabó por ser reemplazado en 1509. Cuando Diego tomó el cargo, decidió expandir su influencia por el Caribe y mandó a Diego Velázquez a conquistar la isla Juana, ofreciéndole el puesto de gobernador de aquellos territorios. La expedición partió en 1511 con 4 naos y 300 hombres que llevaban docenas de esclavos indios y negros. En la isla encontraron que los indios ya tenían conciencia de la llegada de los europeos, pues algunos traficantes de esclavos frecuentaban la costa cubana capturando indios, y el cacique Atuey había huido desde la Española segregando su odio contra los hispanos. Este cacique era bastante más inteligente que sus homólogos, no creyó en la divinidad de sus enemigos y luchó hasta el final. Sus fieles hostigaron los asentamientos españoles hasta que capturaron al cacique y, al no poder avasallarlo, lo sentenciaron a muerte. Tras la pacificación de la isla en 1515 ya se habían fundado 7 villas como Santiago de Cuba o San Cristóbal de La Habana, y se comenzó a cultivar las tierras. En ese año el rey vio los abusos que se producían bajo el reinado de Diego, abusos que provocaron la muerte de muchos indios. Se dio una disminución de los nativos que se aceleraba a una velocidad abrumante por un gobierno autoritario y torpe, curiosamente parecido al de su padre y sus tíos. En 1516 murió Fernando II y Cardenal Cisneros, como regente, promulgó una reforma para las Indias que parecía perfecta sobre el papel, pero como era costumbre, nadie cumplió con la reforma. Los 3 frailes a los que se confió el gobierno de las islas dimitieron en 1518, entendiendo que habían fracasado. La situación económica era complicada, el oro de la Española se acababa y lo más rentable parecía la caña de azúcar. La isla Juana tampoco acababa de ser rentable, y en la península empezaban a ver cómo los portugueses se hacían de oro con la ruta de las Molucas, mientras a ellos el negocio les salía a pagar. Durante la conquista de Cuba apareció un personaje bastante famoso por su papel como fuente principal de la leyenda negra. Bartolomé de las Casas era un clérigo destinado a la expedición de Pánfilo de Narváez. Escribió sobre la conquista de Cuba como, ante su presencia, un español con la única intención de probar el filo de su espada perdió la cabeza y comenzó a matar indios, a lo que el resto de españoles le habrían seguido en una gran masacre contra estos pobres indios que habrían acudido a llevarles agua. Para intentar entender un poco la situación, Juan Eslava Galán nos habla de una posible
enajenación, en la que podríamos apreciar una especie de instinto de rebaño por la que habrían percibido a los indios como el enemigo común, además de que al ser soldados estarían acostumbrados a observar este tipo de atrocidades, por lo que no le darían tanta importancia y no tendrían tal cargo de conciencia. Estaríamos hablando de que identificaron a los indios como enemigo común, los tenían completamente deshumanizados y eran prácticamente insensibles. Y es que, como nos dice Juan Eslava Galán, la parte de volverse insensible al sufrimiento podría ser parte de este entrenamiento de guerra. Pero fuera de redactar este terrible episodio, De las Casas se convirtió a partir de entonces en un abnegado defensor de los indios. Dedicó toda su vida a demonizar a España y a denunciar un supuesto genocidio. Y es que en este primer relato ya podemos ver algunos constantes que tendrá durante toda su obra. Y es que su relato se basa en medias verdades sin ningún tipo de coherencia. Por ejemplo, nos dice que se quedan asombrados de ver caballos, por lo que sería la primera vez que estos indios ven españoles, pero a su vez uno de ellos, que está a punto de morir, pide ser bautizado. Ya como obispo escribió otros 2 libros en los que, además de exagerar algunos abusos, manipuló datos, siendo la fuente principal de la leyenda negra que a día de hoy sigue siendo empujada desde ciertas figuras políticas de Hispanoamérica. A De las Casas se le ocurrió también la idea de traer esclavos negros africanos para realizar los trabajos que no podían soportar los taínos. Un comercio de esclavos que, como sabemos, perduró durante siglos, enriqueciendo a muchos, pero no siendo tan fructífero para el propio esclavo. Pero a pesar de esta manipulación o exageración de datos, es cierto que se produjeron explotaciones a los indios a pesar de estas leyes tan protectoras que se promulgaban desde España. Velázquez había engordado tras asumir el gobierno de Cuba. Pensó en organizar una expedición al continente para conseguir indios que aliviarían la falta de mano de obra en la isla, ya que los nativos comenzaban a escasear, pero delegó la capitanía, ya que tras asentarse en Cuba con 43 años, se había convertido en el primer obeso del Nuevo Mundo, lo que le impedía lanzarse a esta aventura. Las 2 primeras expediciones fracasaron y para la tercera designó a Hernán Cortés, un hombre sin ninguna experiencia en la guerra y que partiría hacia territorio enemigo. Velázquez se arrepintió, pero cuando fue a sustituirlo, Cortés había partido antes de tiempo. El 8 de febrero del 1517, Francisco Hernández de Córdoba zarpó de Santiago con 3 barcos hacia el continente. Su misión era explorar la costa y capturar esclavos. Rodearon la isla y tras 17 días de navegación avistaron tierra. Al desembarcar la llamaron Ínsula de las Mujeres. Prosiguieron su ruta hasta divisar una ciudad más grande que cualquier otra que hubieran visto en América. Para su asombro, se acercaron 10 canoas repletas de indígenas ataviados con túnicas de algodón. Aquello no eran simples nativos, sino un pueblo avanzado. La ciudad era majestuosa y estaba llena de monumentos. Le dieron el nombre de Gran Cairo. Los mayas portaban pequeñas joyas de oro, pero no parecían concederles gran valor. Intercambiaron algunas por espejos, tijeras y alfileres. Todo transcurrió con calma hasta la mañana siguiente. Los indígenas regresaron insistiendo en mostrarles la ciudad. Hernández de Córdoba, receloso, ordenó a sus hombres desembarcar armados con petos, 10 escopetas y 15 ballestas. El cacique apareció y los invitó a seguirlo. Avanzaron apenas unos metros cuando este dio un grito. Era la orden de ataque. Flechas, lanzas y piedras llovieron sobre los españoles. Hernández de Córdoba reaccionó de inmediato. Sus hombres se cubrieron con los escudos y respondieron con disparos y flechas. La batalla fue breve pero intensa. Lograron replegarse a los barcos sin bajas, pero se llevaron a 2 prisioneros. Aquello fue una advertencia. El continente era mucho más peligroso que las islas. Continuando la expedición, alcanzaron un complejo de templos mayas. Tras abandonarlos con unas pocas joyas de oro, Hernández de Córdoba lo tuvo claro. Los mayas no eran un pueblo cualquiera. No practicaban el canibalismo, pero sí los sacrificios humanos. Aquello no era el Caribe, donde los nativos huían y se sometían sin luchar. Aquí la resistencia era feroz. En
marzo la expedición desembarcó en Campeche. Apenas pusieron un pie en tierra cuando notaron el olor a sangre seca. En los alrededores del templo yacían los restos de un sacrificio reciente. Los españoles regresaron en formación cerrada hacia los barcos, anduvieron entre los mayas espada en mano. El peligro era evidente, fingieron normalidad y subieron a las naves, pero sus pipas perdían agua y tuvieron que volver a pararse para hacer aguada. Los mayas no tardaron en cercarles y al amanecer comenzó la batalla. La mitad de los españoles murieron y el resto quedaron heridos. Ahora les sobraba un barco. Sacaron lo valioso antes de prenderle fuego y zarparon con los supervivientes. Las civilizaciones mesoamericanas no eran un pueblo primitivo ni mucho menos, en muchos aspectos estaban más avanzados que los europeos. En agricultura tenían las chinampas, islas artificiales en los lagos que permitían cosechas constantes sin necesidad de barbecho. Sus cultivos eran más variados y nutritivos. El maíz, el cacao, el tomate, el aguacate y el chile eran productos que no existían en Europa. En medicina trataban heridas e infecciones con plantas medicinales y realizaban operaciones con herramientas de obsidiana, un material más afilado que el hierro europeo que garantizaba cortes limpios y precisos. En arquitectura y urbanismo sus ciudades estaban mejor planificadas que muchas europeas. También llevaban ventaja en astronomía y matemáticas. Sus calendarios eran más precisos que los europeos y habían desarrollado un sistema numérico que incluía el cero, con el que podían desarrollar operaciones más avanzadas, pero nunca descubrieron cómo forjar hierro usando herramientas de oro, cobre y plata, con lo que en combate no podían perforar las armaduras hispanas. También estaban muy retrasados en el transporte, que lo realizaban humanos ya que no tenían animales domésticos y no usaron la rueda más que para juguetes. En navegación nunca desarrollaron embarcaciones transatlánticas. A pie o en canoa los mayas recorrían selvas, ríos y costas, pero nunca dominaron el océano como lo harían los europeos. En política sus ciudades Estado podían formar alianzas, pero sus reinos sujetos a guerras constantes no pudieron alcanzar la capacidad de un Estado europeo centralizado. En la guerra su mentalidad era diferente, buscaban la victoria mediante la captura de prisioneros de guerra para sacrificarlos a sus dioses. En su afán religioso descuidaron los principios militares más elementales. Frente a ellos, los españoles también tenían tradición guerrera, endurecidos por 8 siglos de lucha contra los moros. Muchos marineros que cruzaron el Atlántico habían combatido en Granada o en las guerras de Italia. Tampoco contaban con una escritura alfabética. Sus jeroglíficos eran sofisticados pero demasiado lentos para registrar la información. En medicina, aunque realizaban operaciones con obsidiana, más afilada que el acero, no sabían cerrar las heridas ni prevenir infecciones. La nefasta expedición de Hernández de Córdoba regresó maltrecha a La Habana. Habían fracasado, pero traían consigo la información de que en el continente había oro. El gobernador Velázquez no tardó en organizar la revancha. Esta vez no confiaría en cualquiera. Al mando de la expedición iría su sobrino, Juan de Grijalva, con 4 naves y 200 hombres. Zarparon desde Santiago en 1518, rodearon Cuba por el norte y pusieron rumbo a Yucatán. Al llegar descubrieron la isla de Cozumel. Desde allí siguieron la costa hacia una bahía que ya conocían, la misma donde un año antes la expedición de Hernández de Córdoba había sido masacrada. Era hora de ajustar cuentas. Desembarcaron con todas sus fuerzas. Apenas pisaron la arena cuando una lluvia de flechas se abatió sobre ellos. Los españoles respondieron con falconetes, arcabuces y ballestas. Antes de que el combate cuerpo a cuerpo comenzara, el jefe maya cayó abatido. Sin líder, la resistencia se desmoronó. Los mayas huyeron al bosque. Los españoles contaron 7 muertos y 61 heridos entre los suyos. Sobre la arena yacerían más de 200 indígenas. Entre los cadáveres, algunos soldados remataban a los heridos y buscaban despojos útiles. Las prendas de algodón eran las más codiciadas, detenían bien las flechas y sobre todo aliviaban bien el calor infernal de los petos de acero. Recogieron los cuerpos de sus 7 compañeros caídos para evitar que los
mayas los usaran en rituales. Como último gesto de respeto los arrojaron al mar y la expedición siguió su curso. Navegaron hacia el oeste llegando a un río caudaloso al que bautizaron Grijalba en honor a su capitán. Decidieron remontarlo 5 kilómetros hasta un pueblo llamado Potonchán, habitado por los mayas chontales. Allí los recibió el cacique Tapscop, quien les ofreció máscaras de oro y alimentos. A cambio, los españoles le entregaron un jabón verde y unas zapatillas rojas, pero lo que llamó la atención de los españoles fue lo que Tapscop les contó. Mencionó un lugar llamado Ulúa Mexica, donde el oro era abundante. Satisfechos con el hallazgo, continuaron la costa hacia el norte. Avistaron una isla en la que emergía una columna de humo. Bajaron a tierra y encontraron una maraña de senderos que serpenteaba entre la maleza. Los siguieron hasta dar con unos templos. En el interior, 5 cuerpos descuartizados yacían sobre los altares. La sangre aún estaba fresca. Los españoles llamaron al lugar Isla de los Sacrificios. Sin más que hacer allí, volvieron a embarcar y continuaron hasta el río Pánuco, pero ya habían conseguido su cometido y decidieron regresar a Cuba. Mientras tanto, en el corazón del Imperio Mexica, un mensajero irrumpió en la capital Tenochtitlán y fue llevado ante Moctezuma. Eran extranjeros muy poderosos. Moctezuma ordenó que se enviara un séquito para esperar a su regreso. En Santiago, Hernán Cortés zarpó el 10 de febrero de 1519. Su flota era la mayor enviada hasta entonces, 11 barcos y casi 1000 hombres, muchos de ellos veteranos de guerra. Siguieron el mismo itinerario que las expediciones anteriores, pasando por la Isla de las Mujeres y adentrándose en un mundo que ya se tambaleaba. El Imperio Maya había conocido su apogeo entre los siglos III y VII, pero las guerras dinásticas y las sequías habían hecho estragos. En el siglo IX su civilización colapsó. Lo que quedaba ahora eran fragmentos de un imperio perdido, pequeños reinos en luchas constantes, débiles y divididos, no muy distintos de las taifas musulmanas que los castellanos habían destruido siglos atrás. Para los pueblos mesoamericanos la sangre era un vínculo con los dioses y con ella canjeaban la lluvia, la victoria en una guerra o la fertilidad de sus cosechas. Para ello realizaban descorazonamientos, decapitaciones, flechamientos o ahogamientos en los cenotes, pozos naturales formados por la erosión de la piedra caliza. Estos pueblos nativos jugaban a un juego de pelota con cierta connotación religiosa en la que sacrificaban al capitán del equipo perdedor o ganador mediante la decapitación. También hacían sacrificios de sangre cortándose un pedazo de oreja, lengua y otros que quizá sea mejor no describir. Las mujeres se limitaban a hacer ofrendas menos violentas con animales y en ocasiones comida y bebida, pero cuando el hambre apretaba o la sequía amenazaba la cosecha, se organizaban expediciones de guerra. Toltecas, olmecas, chichimecas o cualquier otro pueblo vecino servía para conseguir prisioneros que sacrificar. La expedición de Cortés llegó a la isla de Cozumel, donde el cacique local, cansado de ver cada año una flota más grande, tomó una decisión pragmática. En lugar de combatir, se declaró súbdito de España, recibiendo protección y manteniendo cierta autonomía. Pero no todos los pueblos estaban dispuestos a eso. Cortés alcanzó las tierras del cacique Tapscop. Desde unas canoas le advirtieron, si desembarcaban, habría guerra. Cortés ordenó a sus hombres prepararse para el combate. Sus arcabuces y falconetes estaban listos. Sus ballesteros tensaron las cuerdas y los jinetes esperaban el momento de cargar. El desembarco pareció una pequeña Normandía. Saltaron al agua con corazas y arcabuces. Cayó sobre ellos una lluvia de flechas. Avanzaron hundiendo las botas en la arena. Con picas y espadas rompieron las líneas indígenas hasta tomar la ciudad de Potonchán. Pero en los poblados cercanos los guerreros se movilizaron. Reunieron a todos los combatientes disponibles. Pronto más de 5000 guerreros marcharon al combate contra los 400 de Cortés. La mañana del 14 de marzo de 1519, la jungla tembló con los estruendos de los tambores y las trompetas de caracol. La vanguardia indígena golpeaba sus armas contra los escudos. Frente a ellos, los españoles permanecían inmóviles, en completo silencio.
Ni una palabra, solo el crujido de las ballestas tensándose. Una lluvia de flechas, piedras y dardos cubrió el campo de batalla, luego la carga indígena. Oleada tras oleada, intentaron romper la línea española. Durante una hora, la lucha se convirtió en un cuerpo a cuerpo salvaje. Entonces llegó la orden. La caballería española irrumpió en el campo, lanzas en ristre, desmontando a los primeros enemigos con la brutalidad de un relámpago. Los tabasqueños, aterrados, vieron a estas bestias de guerra avanzar sin detenerse, jinete y caballo, como un solo monstruo invulnerable. Lo que había sido un ejército en formación se convirtió en una multitud que huía desesperada, arrojando armas, trepando a los árboles, intentando escapar de aquellas criaturas infernales. Tapscop pasó la noche reflexionando. Sabía que la guerra estaba perdida. A la mañana siguiente envió emisarios con una ofrenda de paz: oro, jade, turquesa, pieles, capas de plumas y 20 esclavas. Entre ellas estaba Malinche. Esta había nacido en una familia noble, pero la vida la había arrastrado al cautiverio. Conocía las lenguas de los mayas y los mexicas, convirtiéndose en una pieza clave en la expedición de Cortés. Los españoles, que apenas lograban entenderse mediante gestos, vieron mucha utilidad en ella. Malinche, rebautizada como Doña Marina, se convirtió en la sombra de Cortés y con el tiempo le daría un hijo, Martín, uno de los primeros mestizos de la Nueva España. Tras la batalla fundaron una villa, Santa María de la Victoria, y dejaron allí a 60 españoles antes de partir. Esa villa, en mitad de la selva y rodeada de enemigos, acabó desapareciendo. Los hombres de Cortés se asentaron en la isla de San Juan de Ulúa, frente al actual puerto de Veracruz. Era un pequeño islote de escasa vegetación. Apenas habían desembarcado cuando llegaron los primeros emisarios de Moctezuma, que les ofrecieron un gran tributo de oro y plata, además de plumas exóticas y tejidos suaves. Los españoles respondieron como solían hacerlo, entregando baratijas, collares de cuencas de vidrio, espejos, cascabeles, una silla y un casco. Los escribas dibujaron a los españoles detalladamente antes de emprender su regreso a Tenochtitlán. Moctezuma conectó la llegada de los españoles con sus creencias religiosas. Recordó la profecía de Quetzalcoatl, el dios barbado que partió hacia el mar prometiendo regresar. Decidió enviar sacerdotes para realizar un exorcismo en la zona y ordenó la expulsión de los españoles. Ignorando el mensaje, Cortés envió una patrulla hacia los pueblos cercanos en busca de provisiones. Cuando llegaron, descubrieron que los aldeanos habían abandonado sus hogares unas horas antes. Encontraron también los restos de sacrificios humanos recientes. Según la mitología mexica, la aristocracia de Aztlán abusaba de su pueblo sin piedad, hasta que el dios Huitzilopochtli les prometió una tierra libre de tiranos, dejando de llamarse aztecas para llamarse mexicas. Así comenzaron su largo éxodo de casi un siglo hasta que llegaron al lago de Texcoco, donde vieron un águila devorando una serpiente sobre un nopal, la señal de que en este lugar debían asentarse. Sobre este lago fundaron su capital, Tenochtitlán. Como ocurrió con Roma, de una ciudad emergió un imperio, sometiendo vilmente a los pueblos vecinos. En el siglo XV, Tenochtitlán había aumentado su poder y formaron la Triple Alianza, una especie de estado federal mesoamericano junto a las ciudades de Texcoco y Tlacopan, con el objetivo de hacer la guerra con los Tlaxcala, Cholula y Huexotzinco. Los mexicas tomaron el poder de esta alianza en el 1430 y comenzaron a expandirse sobre el resto de los pueblos mesoamericanos, totomecas, tlaxcaltecas y todos los ecas. Cortés, como subordinado de Velázquez, tenía prohibido poblar el territorio, solo debía explorar y conseguir oro, pero su ambición le llevó por otros derroteros. Convenció a sus soldados para que solicitasen la fundación de una villa, Veracruz. Él fingió oponerse para acabar aceptando. En el momento de su fundación pasaba a ser un municipio castellano tan legítimo como cualquier otro de la península. Pero lo más importante, el cabildo le nombró capitán general de Veracruz, ejecutando lo que podríamos considerar como el primer pronunciamiento militar español. No contento con esto, redactó una carta al emperador Carlos en la que se lavó las manos y, ya puestos, acusaba a Velázquez de corrupto. Junto a la carta mandó el oro conseguido. Pero no todos los tripulantes aceptaron el pronunciamiento de Cortés. Algunos soldados planearon fugarse y contarle a Velázquez lo que estaba ocurriendo, pero el capitán general se enteró de lo que tramaban y ordenó que los detuvieran
reuniesen y les hiciesen un consejo de guerra. El resultado, 2 colgados y el resto condenados a 200 azotes. Para evitar futuras deserciones, Cortés mandó quemar las naves. Bueno, así ha pasado a la historia, aunque realmente las hundieron. Pero con el repliegue de los mexicas de la costa, llegaron los totonacas de Chicomecuatel, un pueblo que pagaba tributos desorbitados a los mexicas, e invitaron a Cortés a su ciudad, Zempoala. El capitán dejó a un centenar de hombres en Veracruz y partió tierra adentro. Esperaban un poblado de chabolas, pero se encontraron con una ciudad de grandes cultivos, a la que llamaron Villaviciosa. En la plaza los esperaba el cacique, del que Díaz del Castillo dejó un retrato literario inolvidable. Lo llamaré Cacique Gordo porque era muy gordo, sin duda una labor periodística muy objetiva. El cacique les regaló oro y mediante los traductores les expresó la infame situación de su pueblo. Los mexicas se llevaban el maíz y a sus hijos, a los que esclavizaban o sacrificaban. Cortés los animó a rebelarse. Tras 2 semanas en Zempoala, el ejército de 400 españoles y 400 indígenas partió hacia Tenochtitlán. Eran muy pocos hombres para conquistar un imperio, pero Cortés esperaba levantar a todos los pueblos sometidos contra la tiranía mexica. En su camino todos los pueblos les recibieron con entusiasmo, les ofrecían hombres, comida y esclavas, pero al acercarse a la Confederación Tlaxcala enviaron unos embajadores que no regresaron. Cortés avanzó. Poco después les salió al paso una muchedumbre de guerreros. Los cañones lanzaron una primera salva, a lo que el ejército indio salió corriendo, sin poder entender las modernas armas españolas. Habían enfrentado a los otomíes, enviados por los tlaxcaltecas para tantearles. 3 días más tarde volvieron a encontrar un ejército de los otomíes, que esta vez tenían el objetivo de apresar un caballo. De nuevo huyeron ante los cañonazos y la caballería, pero cumplieron su objetivo tomando una yegua. La ataron y estudiaron, descubriendo que bebía agua, comía hierba y no hablaba nahuatl. Concluyeron que no era un demonio y la sacrificaron. No tardó en estallar la batalla definitiva contra los tlaxcaltecas. Lucharon durante horas, pero finalmente se retiraron los indios convencidos de que luchaban contra los enviados de los dioses. Se declararon súbditos de España y Cortés, victorioso, entró en Tlaxcala el 23 de septiembre del 1519, donde sus hombres quedaron descansando. 15 días después, la expedición, reforzada con centenares de tlaxcaltecas, reanudaba su camino hacia Tenochtitlán. En Cholula les recibieron sin resistencia, pero la relación se fue deteriorando. Cortés se adelantó a la encerrona que les estaban preparando y junto a los tlaxcaltecas desató una matanza. Durante 2 días saquearon la ciudad. Finalmente la expedición reanudó su camino a Tenochtitlán. A los 400 de Cortés les seguían 4000 guerreros tlaxcaltecas. Mientras tanto, en el centro del poder mexica, el emperador Moctezuma era informado cada pocas horas sobre los avances españoles. Cuando caía el sol, Cortés llegó al Cerro de la Estrella. Desde allí contemplaron el lago Texcoco, rodeado de montañas, y en el centro se alzaba Tenochtitlán. A medida que los españoles se adentraban en la ciudad, los totonacas se retiraron pensando que nadie saldría con vida de la capital mexica. La expedición fue recibida con honores y les alojaron en el palacio del difunto padre de Moctezuma. Al día siguiente, el 8 de noviembre del 1519, Cortés conocería en persona a Moctezuma. Al encontrarse con él, Cortés fue directo a abrazarlo, rompiendo el protocolo y ofendiendo así a los nativos. Hubo un intercambio de presentes, aunque como de costumbre favoreció a los españoles. Durante un tiempo la convivencia fue pacífica, pero la alianza era insostenible. Cortés empezó a barruntar alguna forma de quitarse al emperador de en medio. Entonces llegó la noticia: en Veracruz los mexicas habían matado a 7 españoles que defendían a los totomecas, ya que estos se habían negado a pagar el tributo a los mexicas. Cortés decidió acudir ante Moctezuma. El emperador acababa de recibir la cabeza de uno de los españoles muertos en Veracruz, que demostraba la mortalidad de estos, pero aún así dijo no tener constancia de lo ocurrido y prometió entregarles a los responsables. Pero Cortés, muy consciente de lo que hacía, pidió que el mismo emperador se entregara como rehén para demostrar que no planeaba traicionarles. Tras 4 horas discutiendo, un capitán amenazó con acabar con la vida del emperador allí mismo, resultando que a Moctezuma ya no le parecía tan mala idea irse a vivir al palacio de los españoles. Desde allí pudo seguir reinando, pero los españoles mandaron derribar los ídolos mexicas y alzaron
cruces e imágenes de la Virgen. Cuando llegaron los responsables de la masacre de Veracruz fueron entregados. Los 17 indios fueron atados con grilletes de hierro a postes y quemados vivos en público. No tardó en destaparse una conspiración de varios nobles mexicas para rebelarse contra la ocupación. Moctezuma medió para que estos nobles, encabezados por su sobrino, se presentaran ante Cortés, quien consiguió que todos ellos, incluido el emperador, jurasen vasallaje al emperador Carlos. Cortés había conquistado un imperio con 500 hombres, ahora solo quedaba esperar la llegada de nuevos barcos para regresar satisfecho a España. Las naves que partieron con la carta de Cortés y el oro de Moctezuma, pese a la prohibición expresa del capitán general, hicieron escala en Cuba, con lo que el gobernador de la isla se enteró del pronunciamiento de Cortés. El Consejo del Reino debatió sobre las rencillas que traían Cortés y Velázquez. El extremeño presentaba una rueda de oro, otra de plata, objetos de oro, piedras preciosas y plumas exóticas. Velázquez una denuncia por alta traición. El Consejo decidió que alguien que mandaba tantos regalos no podía ser mala persona, así que lo nombraron capitán general de la Nueva España y desestimaron las acusaciones. Mientras tanto, llegaron a Veracruz 19 naves con 1.400 hombres enviados por Velázquez y comandados por Pánfilo de Narváez, que debían capturar a Cortés vivo o muerto. Las dos facciones españolas intercambiaron cartas hasta que Cortés marchó al encuentro de Narváez, dejando Tenochtitlán en manos de Pedro de Alvarado con 80 hombres. Narváez se encontraba en Zempoala, rodeado de una tropa que multiplicaba por 5 o 6 la de Cortés. El extremeño atacó al alba por sorpresa. Los hombres de Narváez tenían la moral por los suelos después de que el comandante había intentado apropiarse de todos los regalos del cacique gordo. La lucha fue breve y relativamente barata. 20 hombres quedaron tendidos en la hierba. Narváez perdió un ojo y fue apresado. Sus hombres cambiaron al bando de Cortés. Sin embargo, junto a ellos habían llegado unos 600 colonos que se asentaron en las tierras mexicas, pero los Zultepec les emboscaron y comenzaron una terrible campaña de sacrificios que se extendería por 8 meses. Entre los sacrificados se han hallado niños y embarazadas. Hoy en las excavaciones arqueológicas los huesos humanos encontrados en la zona muestran señales de canibalismo. En cambio, los huesos de cerdo a los que también sacrificaron no presentan estas marcas. En Tenochtitlán, los mexicas se preparaban para celebrar una de sus fiestas más importantes, el homenaje al dios Huitzilopochtli, patrón del sol. Los españoles en principio dieron el visto bueno a las celebraciones. Un sacerdote y varios caciques advirtieron a Alvarado que la celebración terminaría con los españoles sobre el altar de los sacrificios. La víspera de la fiesta empezaron a desaparecer los crucifijos y las imágenes de santos que los españoles habían colocado en los templos. También dejaron de llegar provisiones y, por si fuera poco, los rumores decían que Cortés había sido derrotado por Narváez. Alvarado decidió que por la gran inferioridad numérica debía tomar la iniciativa y realizar una matanza preventiva cuando los mexicas se concentrasen para la celebración. Contarían con la ayuda de totonacas y tlaxcaltecas. Después del baño de sangre se atrincheraron en el palacio de Axayacatel, con Moctezuma como rehén. Los mexicas comenzaron a llegar desde todas las partes del imperio para rodear el palacio. Cortés, tras derrotar a Narváez y sumar ambos ejércitos, recibió noticias de lo ocurrido y se dirigió hacia la capital al frente de unos 1.500 españoles y entre 2.000 y 10.000 indígenas. El 24 de junio del 1520, Cortés llegó al palacio y tomó el mando. Consiguió que Moctezuma se asomase a pedir calma, pero le recibieron a pedradas y una le habría roto la cabeza. Otras fuentes menos fiables apuntarían a que lo ejecutaron los españoles. Tras la muerte de Moctezuma, los mexicas eligieron a su hermano Cuitláhuac como nuevo emperador o Tlatoani. Mientras tanto, los españoles comenzaron a agrandar el cerco tomando edificios cercanos donde se asentaban los honderos y arqueros mexicas. Cortés ideó un plan para huir por la noche cruzando los canales sobre un puente portátil construido con vigas del propio palacio, ya que los mexicas habían destruido los puentes de las calzadas para dejarles atrapados. Comenzaron la marcha
marcha el día 30 aprovechando la baja visibilidad. Se organizaron en 3 grupos, pero tras cruzar 3 canales fueron descubiertos por una anciana que dio la voz de alarma. Se desató el infierno sobre Tenochtitlán. Los mexicas comenzaron a atacar sin piedad desde calzadas y canoas. Los españoles trataron de abrirse paso con las espadas mientras cientos de ellos caían por dardos, flechazos y pedradas. Cuando por fin alcanzaron Popotla, al borde del lago, Cortés apenas conservaba su espada y su capa. 600 españoles habían muerto y con ellos varios miles de tlaxcaltecas. La mayoría se habían ahogado o habían sido capturados para sacrificios posteriores. Tras la noche triste, el nuevo emperador distribuyó las cabezas y armas de españoles entre los pueblos vasallos para mostrar la mortalidad de sus enemigos y solicitar apoyos que llegaron en gran número. Cortés rodeó el lago Texcoco por el norte con lo que quedaba de su ejército y llegó tras 7 días a la llanura de Otumba. Allí le esperaban unos 40.000 guerreros mexicas. Cortés presentó batalla aún en grave inferioridad numérica, pero los mexicas no habían calculado bien la debilidad de los españoles, que en campo abierto pudieron hacer buen uso de los caballos, ballestas y arcabuces que aún les quedaban. En mitad del caos, Cortés alzó la vista identificando el estandarte mexica, donde se encontraba el mando. Se dirigió directo hacia él, dando con el estandarte en el suelo y el general enemigo muerto. El ejército mexica se desmoronó. Resarcidos de la noche triste, enterraron a los caídos y continuaron hacia Tlaxcala, donde permanecieron un mes preparando la siguiente campaña. Cortés aprovechó para ponerse en contacto con los pueblos sometidos por los mexicas y ponerlos de su parte. El emperador, que había dejado de recibir muchas de las tropas que los vasallos mandaban, murió poco después a causa de una epidemia de viruela, salmonela y cólera que había comenzado en Tenochtitlán justo a la par que los españoles comenzaron su huida. En algunas regiones mesoamericanas habría muerto cerca de 1/3 de la población. El 25 de diciembre de 1520, Cortés salió de Tlaxcala con un ejército de 28.000 hombres entre españoles e indígenas, con destino a Texcoco, la base donde planeaban estrangular la capital mexica por tierra y agua. Se comenzaron a construir 13 bergantines con piezas que habían traído desmontadas desde Veracruz. Además, estaban levantando 3 fuertes para sostener el cerco. El 26 de mayo del 1521 comenzó el asedio. Uno de los primeros movimientos fue demoler el acueducto de Chapultepec, que llevaba agua potable a Tenochtitlán, ya que el lago era salado. Los bergantines lograron la superioridad naval, aunque seguían entrando algunas provisiones en canoas furtivas de noche. A pesar de ello, cuando Cortés ofrecía paz, los mexicas respondían arrojando comida a los emisarios para demostrar fortaleza. Cortés lanzó finalmente el asalto a la ciudad, pero en un golpe de mano los mexicas capturaron a 62 españoles y los sacrificaron, como era costumbre, en el Templo Mayor. Ante el descalabro, ordenó la demolición sistemática de la ciudad y rellenar los canales con los escombros para abrir paso a sus hombres. La resistencia indígena fue remitiendo hasta concentrarse en la zona del Templo Mayor. Finalmente, el emperador se decidió a huir en canoa, pero fue interceptado y capturado por la flota española. Tras 75 días, el 13 de agosto cayó finalmente Tenochtitlán. La cifra más citada habla de 240.000 muertos. Las calzadas se llenaron durante días de supervivientes que abandonaban los escombros de la Venecia americana. No había ni rastro del tesoro que habían dejado atrás durante la noche triste. Torturaron al emperador hasta que confesó haberlo tirado a la laguna. Bajaron algunos buceadores y sacaron una parte que, tras pagar el quinto real, los salarios de los oficiales y los gastos, tocaron a 60 pesos por soldado. Cortés repartió tierras, casas y esclavos. Reconstruyeron el acueducto, reabrieron los mercados y sobre las ruinas del antiguo corazón del Imperio Mexica comenzó a alzarse la Ciudad de México, capital del primer virreinato de las Indias, Nueva España. Cortés distribuyó a sus capitanes para extender los nuevos territorios: Sandoval a la costa oriental, Orozco al sur y otros al oeste, en busca de la ansiada ruta hacia las Indias. Cortés había destruido un imperio, pero con sangre, fuego y acero nacía el gran imperio español. La
la toma de Tenochtitlán y la fundación de Nueva España no serían el fin de la conquista. Mientras los mayas se resistían entre la selva y los volcanes del sur, comenzaron a llegar rumores de otra civilización aún más vasta, rica y ordenada. Un imperio que dominaba los Andes como un cóndor extendiendo sus alas sobre Sudamérica, el Imperio Inca. En el momento en el que los europeos pisaron por primera vez las costas del Pacífico suramericano, el Tahuantinsuyo, que así se llamaba el Imperio Inca en quechua, dominaba las cordilleras formando un imperio de más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, unos 12 millones de habitantes, miles de kilómetros de caminos empedrados y una administración centralizada y rígida que asombraría a cualquier europeo, aunque también era totalitaria y obligaba a la mayoría a trabajar duramente para sostener a una élite tirana que vivía del esfuerzo ajeno. Su capital era Cuzco, que los incas consideraban el ombligo del mundo, y según ellos no estaban allí por casualidad. Su linaje, decían, venía directamente del dios Sol, y el inca, el emperador, era su representante en la tierra. ¿Y cómo había surgido un imperio así? Pues a base de conquistas, de pactos con curacas locales, de obras públicas monumentales y sobre todo de integrar. Su expansión no era precisamente pacífica. Si un pueblo se resistía, podían arrasarlo por completo, y aunque los sacrificios humanos eran raros, abundaban las ofrendas rituales de conejillos de indias, tortas de maíz o piedras preciosas. Una vez sometidos, los empadronaban y los obligaban a trabajar para el Estado dentro de un sistema colectivista sin dinero ni mercado, donde cada uno producía lo que el gobierno dictaba. La unidad del Tahuantinsuyo se basaba en dos pilares: una religión solar que servía de nexo común entre pueblos muy distintos y una economía colectivista sin dinero, sin mercado, pero bien organizada, en la que cada uno debía saber qué producir y cuándo. Para esto, los ayllus, las comunidades familiares, eran la base del sistema. Entre las joyas del legado incaico están las técnicas agrícolas adaptadas a la montaña, conocidas como andenes, además de los depósitos de alimentos o la arquitectura megalítica. Pero todo esto se vio eclipsado por el mayor imperio que el mundo había conocido. A la muerte del emperador Huayna Cápac, alrededor del 1527, el imperio se sumió en una guerra fratricida entre sus dos hijos, Huáscar el legítimo y Atahualpa, el favorito del ejército y de la élite militar del norte. El conflicto fue brutal, largo y dejó al Tahuantinsuyo con las costuras abiertas justo cuando más necesitaban la estabilidad. Y como si fuera poco, una enfermedad desconocida, seguramente la viruela que trajeron los españoles, había empezado a hacer estragos entre la población. El cóctel estaba servido y mientras tanto un puñado de españoles andaba costeando el litoral con una mezcla de hambre, ambición y fe en que allí, en alguna parte, encontrarían el dorado. Mientras el Tahuantinsuyo se desangraba, en Panamá un extremeño endurecido por la pobreza, los fracasos y los mosquitos caribeños empezaba a preparar su gran jugada. Francisco Pizarro, hijo bastardo de un coronel de Trujillo, llevaba años buscando su oportunidad y la encontró cuando en 1524, junto a Diego de Almagro y el clérigo Hernando de Luque, se lanzó a explorar las costas del sur. La cosa no fue fácil. La primera expedición fracasó entre las tormentas y las flechas envenenadas. La segunda apenas logró algo más, pero en la tercera, en 1527, alcanzaron la isla del Gallo, y ahí es donde entra en escena uno de estos episodios que parecen escritos para una novela, la famosa línea en la arena de Pizarro. Cuando la expedición quedó reducida a un puñado de hombres enfermos, famélicos y rodeados de hostilidad, el gobernador de Panamá les ordenó regresar, pero Pizarro, tozudo como una mula, dibujó una raya en la arena y dijo: por aquí se va a Panamá, a ser pobres, por allí vamos a Perú, a ser ricos. 13 cruzaron la línea, 13.
A esos se les conocerá después como los 13 de la fama. La jugada les salió bien. En 1529 Pizarro viaja a España, se presenta ante la corte de Carlos V y consigue lo que en términos modernos sería una licencia de conquista por cuenta propia, la capitulación de Toledo. El emperador le nombra gobernador de las tierras por conquistar y le autoriza a montar su empresa con recursos propios. El trato estaba cerrado. Si conseguía conquistar algo, lo administraría en nombre de la corona y se quedaría con su parte. En 1532, con poco más de 180 hombres, 27 caballos y unas cuantas armas de fuego, Pizarro desembarca en Tumbes, en plena costa al norte de Perú, y lo que encuentra no es un imperio invencible, sino un imperio roto. Atahualpa acaba de vencer a Huáscar, pero su victoria es reciente y frágil. El ejército está desmovilizado, la nobleza dividida, la población exhausta. Antes de la célebre emboscada de Cajamarca hubo un primer cara a cara mucho menos conocido pero igual de importante. Fue en Pultumarca, un poblado cercano. Allí se midieron ambos líderes. Hernando de Soto y Hernando Pizarro llevaron a caballo una invitación a Atahualpa para que acudiera a Cajamarca. Tras cierto retraso y alguna tensión, el Inca accedió a presentarse al día siguiente. Atahualpa no pudo entrar con todo su ejército de más de 50.000 hombres al pueblo, dejó al grueso fuera de este y se llevó con él a entre 4.000 y 5.000. Los españoles también se habrían preparado para alguna batalla. Desde los balcones y torres que rodeaban la plaza, Pizarro y sus hombres habían apuntado cañones y arcabuces hacia el centro. Sale a recibirlos el fraile Vicente de Valverde, Biblia en mano. Le explica que vienen en nombre del rey de España y del Dios verdadero, le ofrece el evangelio. Atahualpa lo examina, lo huele, lo sacude y lo tira al suelo. Aquello es excusa suficiente. Suenan los cañones, repican las espadas, los jinetes salen como demonios. En menos de una hora la plaza es una carnicería, mueren miles de indígenas y Atahualpa es capturado vivo. En realidad, la mayor mortandad no vino tanto de las espadas españolas como de la estampida que se desató dentro y fuera de la plaza. El pánico, sumado a la irrupción de caballos y artillería, contagió a todo el ejército inca que aguardaba a las afueras. Así murieron entre 2 y 10.000 indígenas, frente a un único español caído. Es el fin del imperio, aunque aún nadie lo sepa. Pizarro, consciente de lo que tiene entre manos, no mata al Inca. Fue al propio Atahualpa a quien se le ocurrió el rescate, llenar de oro una sala hasta donde alcanzara su brazo levantado, y 2 veces de plata. Pero ojo al detalle, pidió que se le entregasen piezas sin fundir, sin martillear, para que ocupasen más espacio. Desde todos los rincones del imperio comienzan a llegar objetos de culto, estatuas, vasos ceremoniales, joyas, láminas. Mientras estaba preso, Atahualpa mandó ejecutar a su hermano Huáscar, el heredero legítimo, asegurándose de eliminar a su rival político. Difícil encajarlo en la imagen de víctima inocente. Atahualpa sigue siendo un símbolo. Puede levantar rebeliones, puede ser útil para sus enemigos, así que en uno de los episodios más fríos y calculados del siglo XVI lo juzga por herejía, traición y asesinato de su hermano. El juicio fue una farsa, sí, pero no improvisada. Le acusaron de traición, de fratricidio por la muerte de Huáscar, de idolatría por su religión y hasta de incesto, práctica común de la nobleza inca. La sentencia estaba decidida de antemano, pero conviene recordar que Atahualpa no era precisamente un santo. Para llenar el vacío, proclamaron como inca a Túpac Hualpa, partidario de Huáscar que apenas sobrevivió 3 meses antes de morir, quizá envenenado. Entonces entró en escena Manco Inca, otro de los hijos de Huayna Cápac, que por cierto tuvo más de 500 descendientes, con quien Pizarro pudo entrar triunfal en Cuzco. El espectáculo no podía ser más simbólico. Unos cuantos cientos de hombres toman la capital del imperio que durante siglos ha sido el ombligo del mundo. Mientras tanto, también hubo rifirrafes entre conquistadores. Alvarado intentó quedarse el reino de Quito con una cédula
escritura real en mano, pero Pizarro y Almagro le madrugaron el territorio enviando a Belalcázar. Una vez solventado el pulso, Pizarro fundó la ciudad de los reyes, Lima, la futura capital del virreinato. Al principio, Manco parece cooperativo, incluso acompaña a los españoles en campañas de pacificación, pero no tarda en darse cuenta de que los europeos no han venido de invitados. En 1536, Manco Inca organiza una rebelión monumental, consigue reunir a entre 100.000 y 200.000 guerreros, sitia la capital durante 6 meses, es la gran oportunidad de echar al invasor al mar, y a punto están de conseguirlo, pero la pólvora, los caballos y la resistencia desesperada de los españoles acaban decantando la balanza. Pizarro, astuto como siempre, maniobra políticamente, divide a los mandos incas, lanza contraataques estratégicos. Manco tiene que huir a la selva, donde funda el reino de Vilcabamba, un reducto incaico resistente que dura hasta 1572, cuando los españoles capturen y ejecuten al último inca rebelde, Túpac Amaru I. Sí, ese mismo nombre que siglos después se convertirá en emblema de resistencia andina y hasta dará nombre a un grupo guerrillero y a un rapero de California. Pero la resistencia indígena no fue el único obstáculo. El otro gran problema vino de los propios conquistadores. La alianza entre Pizarro y Diego de Almagro empezó a resquebrajarse en cuanto llegaron los lingotes y el poder. En 1538, tras una batalla en Las Salinas, Almagro es capturado y ejecutado por orden de Hernando Pizarro, el hermano mayor del conquistador. Los seguidores de Almagro, lógicamente, no se lo toman a bien y 3 años más tarde asesinan a Francisco Pizarro en su propia casa de Lima, mientras comía tranquilamente. Así acabó el hombre que, con menos de 200 hombres, tumbó un imperio milenario. A estas alturas, en España ya han recibido informes de todo tipo: abusos, rebeliones, guerras civiles entre españoles, riquezas que no llegan. El emperador decide poner orden. En 1542 se crea el Virreinato del Perú, con capital en Lima, y se nombra al primer virrey, Blasco Núñez Vela. Las leyes nuevas que trae bajo el brazo para proteger a los indios y limitar el poder de los encomenderos son recibidas como una amenaza directa. Gonzalo Pizarro, el hermano menor de Francisco, lidera una rebelión abierta y en 1546 vence y mata al virrey, pero la corona no está dispuesta a tolerar más desafíos. En 1548, el nuevo enviado real, Pedro de la Gasca, logra reunir un ejército y derrota a Gonzalo Pizarro en la batalla de Jaquijahuana. Gonzalo es ejecutado, los pizarros borrados del mapa. La monarquía española retoma el control. Con los principales focos de resistencia aniquilados, se abre una nueva etapa. Se consolida el sistema de encomiendas, por el cual los indígenas pasan a trabajar para los nuevos señores españoles a cambio de una evangelización y protección. Se establece la mita, una adaptación del sistema incaico de trabajo obligatorio que será la base del modelo minero colonial. Cusco queda como capital simbólica, pero el centro del poder radicará en Lima, fundada en 1535 por Pizarro. Desde esta se dirigirá el nuevo virreinato, que se convertirá en el más rico del mundo durante el siglo XVI y XVII, gracias a las minas del Potosí y otras explotaciones. Apenas medio siglo separa la llegada de Colón a las Antillas de la conquista del corazón de los Andes. En estos escasos 50 años, un puñado de hombres, casi siempre al margen del control directo de la corona, arrasaron con 2 imperios y plantaron la semilla de un nuevo mundo. A menudo imaginamos que la conquista fue un proyecto diseñado cuidadosamente desde la capital de Castilla, pero no, en realidad la mayoría de las conquistas fueron iniciativas particulares de hombres ambiciosos, con o sin títulos, con o sin fama, que en el mejor de los casos obtenían la bendición del rey después de haber hecho todo el trabajo sucio por su cuenta. Cortés, Pizarro, Alvarado, Valdivia, Mendoza, ninguno de ellos salió con
con un contrato firmado por la casa de contratación, salieron con deudas, con permisos supuestamente legales, con inversores privados que esperaban recuperar su dinero multiplicado por 10, salieron con hambre de tierras, de oro y de honra, y el sistema que se impuso, el de las capitulaciones, el de los adelantados y el de los encomenderos, respondió a esa lógica, es decir, externalización del riesgo, un modelo de privatización colonial. La corona delegaba poder a cambio de resultados y luego regularizaba lo que hiciese falta. Al principio, sin embargo, todo era más bien caótico. Las luchas intestinas entre los conquistadores, las rebeliones indígenas, la necesidad de explotar los recursos sin acabar con la población nativa y el inmenso tamaño de los territorios hicieron que la administración fuera más teórica que real. Era el dominio de los hombres de a caballo, de los capitanes de fortuna, de los que mandaban porque tenían espadas y seguidores. Lo que queda hoy de la conquista de Perú y de Hispanoamérica en general es una historia de hombres complejos, de ambición desmedida, pero también de valor, resistencia y capacidad de adaptación. Los conquistadores eran en su mayoría hombres de origen humilde, campesinos, segundones, mercenarios sin fortuna. La violencia no vino con los españoles, pero aquella primera etapa, la de 1492 a 1545, fue la etapa fundacional. Fue solo una página más del naciente imperio español, una conquista que cambió el curso de la historia.